Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa aquí de Tangente. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema que está aconteciendo según hablamos. Pero antes de presentar a mis invitados, como siempre les digo que se suscriban, que se apunten a las plataformas de podcast que favoritas, que nos den like, que nos comenten, que nos den retweet, que muevan el contenido de Tangente. Eso nos hace viables, nos hace sostenibles y nos ayuda muchísimo para que puedan ustedes tener este programa en sus casas, en sus carros, que yo sé que muchos de ustedes están escuchando allí. Y pues después de haber hecho esto, que es lo ceremonial de todos los días, hoy vamos a hablar del directorio de la Superintendencia de Competencia. Queríamos meternos en este tema porque acaba de ser electo los dos primeros, un titular y un suplente, representantes, los primeros directores de ese directorio de 3, y está pendiente, ya tenemos lista de 6 en las otras 2 instituciones, está pendiente para que ya se defina del todo, pero queríamos hacer un repaso de cómo va, de qué clase de perfiles se han metido, qué clase de perfiles son probables, de qué clase de perfiles son nefastos y deben ser puestos encima de la mesa y descartados desde ya. Y ya saben que es un tema que nos interesa, y siempre que queremos hablar de ese tema hablamos con nuestros amigos del Consejo Nacional Empresarial, del CNE. Está con nosotros Alejandro Morales, y está con nosotros Luis Pablo. ¿Cómo estamos? Todo bien. Todo bien. Ya tenemos 2 nombres. Edgar Guzmán como titular, el primer entidad, hay que decirlo, saben ustedes, para que no se acuerda, Junta Monetaria, presidencia, con un proceso que maneja Mineco, sí, Ministerio de Economía, para dar la lista de 6, pero es presidencia, es el presidente en última instancia. En Consejo de Ministros. En Consejo de Ministros, siempre dicen Consejo de Ministros, pero es como, es el jefe y sus empleados que van a firmar, es el jefe el que decide, ¿no? Y el Congreso, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy tenemos Edgar Guzmán y Alfredo Skinner-Cle. Abelardo iba a decir yo, ¿no? Alfredo Skinner-Cle, como titular y suplente de la Junta Monetaria, que es la primera que ha elegido. Está pendiente, no lo ha hecho el día de hoy, podía haberlo hecho el Congreso, y el presidente que lo tendrá que hacer en las próximas horas o los próximos días. El lunes a más tardar. Y el lunes a más tardar. Seguramente el que se tarde más, como siempre, es Congreso, ¿verdad? Que ya lo puso en agenda, pero que ya sabemos cómo se portan de estas cosas. ¿Qué podemos decir? Yo creo que el importante, ¿no? Que es el titular, Edgar Guzmán. ¿Qué perfil, ustedes que han dado seguimiento, qué perfil tiene esta persona? Edgar, Luis Pablo. Sí, bueno, Edgar tiene mucha formación en el tema económico. Tengo entendido que tiene el programa de estudios superiores del Banco Guatemala. Eso le pudo haber ayudado bastante para los resultados que tuvo en el examen. De formación economista, ha trabajado en diversos temas relacionados a esto. Tengo entendido que también abordó y apoyó desde el Congreso al tema de la protección al consumidor, que es algo que, si bien no va relacionado directamente en el tema de competencia como una parte que vea la superintendencia, pero sí tiene que requerir información de ahí, de ese lado, por ejemplo, más adelante en futuros casos o todo lo que se tenga que ver. Creo que es alguien que conoce bastante sobre el tema económico, y en un órgano que es colegiado como el que es este directorio es necesario, a mi criterio también, y creo que ustedes lo compartirán, tener a alguien de conocimientos económicos, de derecho, y alguien de instituciones públicas, principalmente porque es la base de esta institución. Pero van a pensarlo así las 3 instituciones, ¿crees que? Esperaría yo que sí. O sea, ya eligieron un economista, entonces la idea es que del otro lado quizá haya esperaría que escojan un abogado, ¿verdad? Un abogado y alguien que tenga formación en políticas públicas. Esperaría que fuera el ideal. Sin embargo, la mayoría de los perfiles han sido abogadas, precisamente por lo mismo. Al entender derecho de la competencia, se cree que solo se va en la rama de derecho, y principalmente porque se tiene esa idea de que lo que vas a hacer es ir a defender casos. Pero no necesariamente es eso, también requieres de otros conocimientos de otras áreas para poder sustentar esos casos, por eso la necesidad del tema económico, y también incluso me atrevería que ya dentro del funcionamiento de la misma institución, gente de mercadotecnia para poder dar a conocer toda esta comunicación en temas de competencia. Pero volviendo al tema, creo que el haber escogido un economista que tenga conocimiento sobre los temas y en especial en temas estadísticos es muy importante. Y luego el suplente, que es este abogado, ¿verdad? Sí, abogado, Skinner-Cle.
se le estaba señalando, especialmente el diputado, exdiputado o diputado, sí, es una cosa. Es diputado del Parlacén, no sé si llamarlo diputado. Sí. Carlos Barreda, que, por cierto, solo una nota a pie de página, da la sensación de que tiene una tensión con el hecho de que ya no es diputado. O sea, que es una cosa de identidad, ¿no? Es como que, que él eligió irse al Parlacén, sí, que ya sabemos que es un cementerio de ballenas, ¿verdad? O sea, los que van allá a morir, ¿no? Tangente también es traído a ustedes por Parismart de Himalaya, el hepatoprotector, eso quiere decir que protege nuestro hígado contra los efectos del alcohol. La mejor práctica es tomarse la cápsula con el primer trago para pasar mucho mejor la recuperación al día siguiente, que el hígado esté protegido, hidratarse siempre y beber con moderación. Así que recuérdense ustedes, si va a salir, si va a beber 1, 2, 3 copitas, acompáñelas en el primer trago con la cápsula de Parismart de Himalaya. La venden en las tiendas de supermercado principales y Super 24. Y ahora como que vio que este congreso me viene bien, aquí podría hacer cosas, y está todo el rato en el congreso, todo el rato haciendo fiscalizaciones, metiéndose en temas, pero es normal, fue una persona creo que muy importante para el tema de la discusión de la ley de competencia, es la base de lo que él presentó en 2016, la que se utilizó para hacer esta ley de competencia, y él estaba quejándose de que este Skinner Kle era de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Y que tenía un problema grave de conflicto de interés. Pero parece que el que fue directivo es su padre, no es él. Pareciera. Sí, parece que sí. Sí ocupa un puesto en un centro de arbitraje, pero no es él, ¿verdad? No es sí, no. De hecho, ahí para poner un poco de contexto a la audiencia, ¿no? El diputado de parte de este grupo, recordemos que está la bancada Voz. La bancada Voz se fracciona de la UNE, digamos, todo lo podemos regresar hacia Doña Sandra. Es este grupo de rebeldes que se van, hacen su propio partido político. Y dentro de esta configuración, Dani, tú tuviste aquí a Mario Taracena en la entrevista más vista de la historia de Tangente. Es verdad. Mario Taracena explica que a él le terminan haciendo una jugada fea dentro del partido Voz, y ahí empieza a haber esa configuración de fuerzas. Carlos Barreda se va. Ahí sí que él decide postularse para el Parlacén, queda electo, pero como bien habías mencionado, en las citaciones, tanto en las citaciones en el Congreso de la República como en las visitas de fiscalización que suelen hacer, va tanto él como Aldo, que ya no, Aldo parece el asesor de la bancada, y ejerce, digamos, ahí una función de fiscalización. Ahí lo ves exigiéndole, exigiéndole a los ministros, exigiéndole a los funcionarios en las distintas citaciones. El diputado Barreda, precisamente, exdiputado Barreda, ahora diputado, pero del Parlacén, por un tema de competencia, él siguió, y buena parte de la discusión de competencia en su momento durante la 8ª y la 9ª legislatura, pues él, la verdad es que hay que reconocer esa labor que movió el tema a pesar de que no pasó. Anécdota, yo tuve la oportunidad de ir como a 3-4 conversatorios de Carlos Barreda precisamente sobre el tema de competencia. El tema ahí, que creo que sí tiene una parte de razón, y está contemplado en la ley, es el tema de conflictos de interés. O sea, el hecho de que puedas estar ahí cuando has tenido relación con un sujeto obligado, con un grupo. Todos recordamos la intervención en el Congreso el gerente de PharmaValue, que si no han visto ese video es una pieza histórica ya, creo yo. Y él menciona expresamente a la Cámara de Comercio como una entidad que se instrumentalizaba para básicamente sentar y decir: aquí hay pastel para todos, pero las reglas de competencia son estas, que es digamos, una colusión casi perfecta, ¿verdad? Y había un cierto miedo de que al estar asociado a eso pues pueda tener conflictos de interés a la hora de tomar decisiones. Por otra parte, pues no dejan de ser también personas que están obligadas por la ley a hacer ciertas cosas, y puede reconocer el conflicto de interés, pero decir, bueno, eso no lo descarta del todo, hay que ver qué hace en su quehacer. Bueno, y que no sabemos si ya está, bueno, lo que pasaba antes es que existía una especie de vacío legal, pues, o sea, eran actividades que no estaban reconocidas en la ley, el ponerse de acuerdo, fijación de precios, venta atada, colusión, todo esto realmente la ley no estaba contemplado, y ahora con esto ya tenemos una sanción, digamos, o una línea al menos en la cual estas actividades pueden ser investigadas y que con anterioridad, y yo sé que no debería de ser así,
pero ya sabemos que muchas veces si no está en ley, pues pareciera ser que es permitido para algunas personas. De repente esto pues también haya hecho que empiecen ya a modificar algunas de los comportamientos que tienen, quisiera creer que así fue, para empezar ya a adaptarse a lo que esta normativa viene. Y que también pues él es un suplente, ¿no? Entonces el suplente tiene voz dentro de la Junta, las decisiones, la toma de decisión de este órgano colegiado, pero quien tiene el voto al final es el titular. Sí, y que solo tiene votos si sustituye. Sí, sustituye al titular bajo ciertas condiciones bien específicas que están ahí en la ley. Hablando del proceso en general, entiendo que CNE fue observador de este proceso. Con Pite Guate. Con Pite Guate fue parte de la observación que se hizo principalmente en el Ministerio de Economía, donde nos invitaron directamente. Sí sostuvimos algunas reuniones con el Congreso, con la Junta Monetaria, donde se presentó más o menos cómo estaban manejando el proceso y de qué forma. Otra institución también fue Guatemala Visible. Y debo decir que algo que rescato bastante de esto fue el proceso del examen. Eso ayudó muchísimo, y no lo quiero decir así y sonar mala onda, pero sí a filtrar algunos perfiles que realmente no tenían el conocimiento del tema de competencia. Se confundía, incluso ya presentando el plan de trabajo, gente que confundía competencia con competitividad. Ese es un gran pecado enorme. O Luis Pablo, en el Congreso, que a la fecha le siguen diciendo algunos representantes, ley de competencias. Ajá, exacto. Ley de competencias. Sí. Después de haberla votado, ¿verdad? Después de que ya sea una realidad, lo llaman ley de competencias, como si fuese skills, soft y hard. Sí, más o menos por ese lado, sí. Y cuando decís ley de competencias, puedes pensar en otras cosas hasta del lado educativo, pues entonces no nada que ver. Entonces sí creo que el examen fue algo muy valioso para este proceso y como te digo, estuvimos en el proceso, no todos los días por otros diversos temas de agenda, pero al menos en los que logramos estar, vimos cómo se llevó a cabo, principalmente en la presentación de los perfiles de trabajo, que fueron muy buenas preguntas las que se hicieron en algunos casos para poder ir viendo el plan de trabajo y, como te digo, descartar a muchas personas que no conocían del tema. Que, por cierto, digamos, que cada institución eligió qué peso distinto tenía el examen, pero no bajó de 30, ¿verdad? No fue 30. En Congreso fue 50. En Congreso fue la mayor ponderación. Ajá, en el Ejecutivo, si no recuerdo, fue 40. Fue 40 y en Junta Monetaria fue 30. Y cada uno, según el artículo 30, ahí pongámonos ahí tal vez algunos de los abogados del equipo de Tangente nos corrigen después si metemos la pata, pero el artículo 30 de la ley de competencia mandaba que cada uno de los entes nominadores que habíamos mencionado, Junta Monetaria, presidente en Consejo de Ministros, en este caso el MINECO es el que lideró el proceso, y el Congreso de la República iban a designar su director titular y suplente de acuerdo a sus propios criterios. Y entonces ahí la ley le da chance a cada uno de los entes nominadores de poder establecer los criterios necesarios para poder presentar sus cuadros. Y ahí es el tema es que tenían un peso suficiente como para que pasara eso. Para que pasara eso, precisamente. Para que descarte. Y el examen lo hacía una universidad de prestigio, que tenía que ser contratada para ese examen específicamente. La ley era clara en esa parte, que tenía que ser una universidad de reconocida trayectoria y, digamos, un poco de reconocida honorabilidad, etcétera, etcétera. Digamos, no podía ser una universidad así, tipo las que se crean acá para comisiones de postulación, no, sino que sí tenía que tener una trayectoria reconocida en materia de competencia. ¿Y fueron finalmente la Católica? Fue la Católica de Chile con el Congreso, el Tecnológico de Monterrey con la Junta Monetaria y la Universidad Fenisterrae, yo no la conocía, de Chile con el Ministerio de Economía. Que esa última es la más cuestionada, ¿verdad? Porque no solo es la que no pareciera ser de esas, porque las otras dos son súper reconocidas, están en los rankings, de temas de competencia y de otros temas, digamos, en Latinoamérica. Pero esta otra sí era la más... Yo no la había escuchado hasta ahora. No, hasta este proceso. Ajá. Y había una queja, que por cierto fueron los compañeros de Libertópolis los que la soltaron, que creo que es legítima, y era que era la más cara también, la que eligió el Ministerio de Economía. Sí. Por ahí el dato, de hecho, lo estaba buscando, pero sí, la más barata, de hecho, fue la del Congreso de la República. Que es la mejor, seguramente. Fue de las mejores. La que tiene aparentemente la mejor calificación en los estándares mundiales de universidades, pero sí, el cuestionamiento muy legítimo era que precisamente era de los costos más elevados, y eso sí es un cuestionamiento grave, porque de hecho en Libertópolis hacen esa comparación, ¿no?, de cuánto había costado por cabeza cada prueba, y si eran alrededor de 15,000 quetzales el examen por cabeza de la Finisterrae. Entonces, en comparado con
con la de Católica de Chile, que era como la Sí, mitad o algo que así. de hecho esa aparentemente era 3.000 a 5.000 quetzales Sí, hay cada una diferencia muy prueba, grande. sí, Yo no sí era- espero que el Ministerio de Economía explique por qué, digamos, por qué elegir esa. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí tenemos es una lista ya. Ujú. ¿Eh? Estos dos que fueron elegidos no estaban presentados en ningún otro proceso, ¿verdad? No. No, creo que no. Bueno, sí creo que Alfredo estuvo en el del Ministerio de Economía, pero al final... Pero como creo que lo dejó. Ajá, Pero lo dejó, sí, ajá. efectivamente, de la nómina final de candidatos son 12 entre los 3 entes nominadores. Hay algunos nombres que se repiten. De estos 3, solo hay 2, que es Javier Enrique Bauer-Gebruger, que va porque Él pasó está en los por tres. las 3, Ajá. digamos, en la nómina de las 3. Y luego Juan Carlos Rodil Quintana, que también fue el otro personaje que entra en las 3. Luego tenemos otro par de personajes que entraron por Mineco, digamos, en este caso presidente en Consejo de Ministros, y por Congreso de la República, que son José Ramiro Martínez Villatoro, Edgar Rolando Chaxteso y, ¿cómo se llama? Por Congreso de la República también, solamente ellos, sí, ellos Los 4, primeros que están por ahí, Congreso, otros. Ajá. por 2, y de ahí el resto de candidatos son solamente por un ente nominador, ya sea Congreso de la República, presidente en Consejo de Ministros o por Junta Monetaria. Y digamos, este personaje, Rodil, Bueno. que está en las 3, por cierto. Sí, está en Creo las que es tres. el personaje más polémico de todos los de la lista. Porque hay que decirlo, y quizá a lo mejor no le hemos hecho especial énfasis, pero el hecho de que haya habido un examen estricto de universidades que saben de esto y que son además de fuera y que no es difícil la colusión, Sí, no. que la Católica de Chile quiera influir de una forma Sí, de no. Suecia en el proceso Sí, que de tendrán un competencia de interés, Guatemala. sí. Yo creo que estuvo muy bien pensado hacerlo así. Sí crea un proceso muy distinto a, yo diría que prácticamente todos los demás Sí, de definitivamente este tipo marca que un tenemos en precedente. Guatemala. Porque el examen ya te dice, mira, si sacas, me puedo imaginar los exámenes de cierta gente ahí, ¿verdad? Pero si sacas un 0, si sacas nada, te quedas completamente descartado del proceso. sí. O sea, ahí murió. De ¿verdad? hecho, creo que fueron buena onda en solo poner los puntajes de los que quedaron Sí, más porque- altos, porque no. me das a a mí me poner daría los- pena que me saliera en el examen que saqué 10 pues, de 100. O sea. Y que de hecho el Congreso, algo muy importante, porque hay que reconocer también la labor de varios miembros del Congreso ahí, la Comisión de Economía, que dentro del Congreso no fue el pleno del Congreso, sino que Es fue, la que hizo como una especie de la comisión que de postulación. sí. Exactamente, la que hizo todo este proceso fue la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Este año está liderada por el diputado Faber Salazar. El año pasado tengo entendido que era el diputado Jorge Ayala, y digamos que muy buena parte de todo esta, de parte del Congreso, las bases las sienta en muy buena parte el diputado Jorge Ayala. Sí, fue muy abierto. con eso. Y que precisamente parte, de hecho, el ente nominador, vale la pena ser honestos y reconocerlo aquí con la audiencia, el ente nominador más transparente dentro de su proceso fue el sí. Congreso de la República. O sea, toda la información Todo está estaba publicada. público. De hecho, la audiencia, si se quieren conectar en la página del Congreso, hay, no es por hacerle promoción al Congreso, pero hay incluso pero sí, hasta eso. una pestañita dentro de la página del Congreso que dice proceso para elección de director titular y y ahí suplente. estaba conectado Y ahí todo está el día las toda la sesiones. información. Sí. Tienen subidas hasta las entrevistas que les hacen a los aspirantes para el proceso de la elección, y parte de eso también dentro de la rúbrica de calificación, el Congreso de la República, precisamente en ese ánimo de darle una parte más técnica y menos política al proceso de selección, es que ponen la nota más alta, que es el 50% de la nota, la prueba estandarizada de la Universidad de Chile. Y el menos, Mineco. No, Junta Monetaria, 30%. Junta Monetaria, pero me refiero a menos transparente. El menos transparente, sí. En ese sentido Digamos de, que han de- ido... de publicar y demás. Sí, Obviamente han ido- permitieron Estábamos asistir. ahí, hubieron grabaciones y todo, no sé si están ahí montadas, pero ahí está recientemente me compartieron donde estaba ahí todas las tablas de grabación, cómo fue que quedaron, todo está ahí publicado, pero sí, bueno, y una cosa que debo decir, una de las personas que postuló me dijo, yo no postulé ahí porque nunca supe cuándo fue que estuvo abierta la convocatoria, entonces eso también... Sí, digamos, no es que haya sido el más opaco, pero digamos que es el que ha ido un poquito más lento con su proceso Sí. de respecto a los otros dos entes nominadores. Va, volviendo al tema que les preguntaba, el caso de Rodil es el caso que salta, o sea, después de ese proceso, que es un proceso mucho mejor que cualquier otro que hayamos visto,
salta este caso de Rodil. ¿Por qué Rodil es polémico, Alejandro? Bueno, Juan Carlos Rodil Quintana es polémico por varias cuestiones. Él es señalado por haber participado como decano en la Facultad de Derecho por la Universidad Da Vinci hasta la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral del 2020, donde su rol resultó siendo polémico porque pues, él es el que extiende los certificados de graduación de la tesis doctoral de dos magistrados, un titular y un suplente del Tribunal Supremo Electoral, y pues luego dentro de la propia Da Vinci hay que reconocer que hubo un proceso ahí de depuración, porque digamos que de hecho hay una publicación muy interesante de Inside Crime que en 2018 ellos pues, lanzan una serie de publicaciones sobre Guatemala. Dentro de una de sus investigaciones hay un capítulo específico sobre los procesos de comisiones de postulación y cómo surgen universidades en Guatemala, que son las famosas, y la audiencia lo podrá haber escuchado en algún momento, las famosas universidades de cartón, que su único fin... O de garage. ¿no? Sí, las universidades de garage, exactamente, donde el único fin es crear una facultad de Derecho y una facultad de Económicas precisamente para tener asientos en los puestos de comisiones de postulación, porque como la ley de comisiones de postulación así fue el diseño institucional, entonces a la hora de tener una facultad de Derecho te permite tener espacio dentro de los procesos de comisiones de postulación. Y que ojo ahí, de eso estuvo considerado dentro del proceso de esta ley, que tuvieran también una silla para poder escoger los decanos o los colegios profesionales. O sea, nos salvamos de ese proceso también Sí, con esta es ley. que es eso. Miren la diferencia. Ajá. Cuando tienes un proceso que dice, denle peso a un examen, que lo haga una universidad Sí. privada, que sea con estas entes denominadores y ya está. No, metamos academia, metamos a la USAC, metamos al colegio, metamos a no sé qué, y se vuelve aquello un merequetengue que nos ha salido muy mal, ¿verdad? Y ahorita pues tuvimos un resultado rápido, pues se No, está sí, cumpliendo sí. las fechas con posibles atrasos, pero ahí está, y con una ¿no? Algo que te sustenta porque elegiste a esa Sí, persona. es una prueba, exactamente. Y que parte de eso también, volviendo al caso de Rodil había participado tanto como comisionado en procesos de comisiones de postulación. Recuerden el famoso también caso de, no es que él haya estado involucrado, pero digamos en aquel entonces los casos de comisiones paralelas también, digamos todo ese vínculo de Freddy Cabrera, que de hecho fue incluso hasta candidato presidencial por el partido Todos. Que era como el operador desde la Da Vinci en ese momento. Exactamente. Y como dices tú, la Da Vinci, que hay que decirlo, o sea, sí tiene una barbaridad de alumnos, porque hay algunas universidades de estas de garage que no tienen alumnos. Ellos sí tienen una facultad enorme de Derecho, y creo que lo que sí hicieron un esfuerzo de depurar a toda esta gente. No, sí, ¿verdad? de Y hecho... que ya no estén tan presentes. Exactamente, de hecho hay una tacha, de hecho por parte del Congreso de la República, Juan Carlos Rodil y otra persona más fueron dos de las únicas candidaturas de los 36 postulantes, si me falla el dato, que presentaron postulación para el Congreso de la República, y solo 2 personas recibieron tacha. Entonces, al final, en la última sesión del... Es el único descartado en las comisiones de postulación de la CSJ por tacha también. Sí, o sea, y de porque apelaciones. Creo que hay una sentencia ya. Sí, ¿verdad? no, de hecho, ahí hay un tema del fuerte y firme también. ¿Cómo se llama? El Public Ministry decidió no, a pesar de que la Da Vinci ahora con las nuevas autoridades, la rectoría y el prorrector han presentado personalmente las tachas el año pasado en comisiones de postulación, porque, ojo, no solo fue para Corte Suprema, sino que también participó para Corte de Apelaciones. El tipo se presenta para cualquier cosa que salga, ¿verdad? O sea, Exactamente, sale así como, sí. Ahí lo vas a ver para ser contralor. De hecho, vas a verlo en los tiempos de Jimmy Morales, trató de participar en la elección del directorio de la SAT y fue descartado, no participó, digamos, no entró en la nómina final y por ende no fue electo, pero el año pasado estuvo ese proceso, no como comisionado, sino como postulante, y ante la Corte de Apelaciones tuvo 0 votos, o sea, ningún miembro de las comisiones de postulación, y recuerden que ahí las comisiones de postulación terminan siendo un chirmol de varios actores que eligen y que ponderan, y a pesar de que tenía una buena calificación, no fue electo, recibió 0 votos en Corte de Apelaciones, y en Corte Suprema de Justicia también informes de Projusticia hablan precisamente sobre la calificación, y que también es el único candidato que recibió tachas precisamente presentadas por la Da Vinci,
y que fueron aceptadas por la comisión de postulación. Se presentaron, recuérdense que a ese proceso también se presentaron actores como Dimas Padilla, Sí. el propio Curruchiche participó en estos procesos. Y aún así, Y sus a ellos tachas- nada y a ellos... sí, a y estos sus sí. tachas no fueron admitidas. O sea, para que vean el nivel, esas tachas no fueron Sí. admitidas porque decían que eran difamatorias, que eran publicaciones de prensa, que eran periodicazos, pero la de Rodil Quintana sí fue dada a trámite y conocida por la comisión. El tema ahí es que, bueno, el riesgo de que lo elija el presidente es bastante bajo, ¿verdad? Por no Esperaría. decir nulo. Esperemos, ¿verdad? No, pero yo creo que sí, que está muy bajo. Habría como todavía un riesgo, yo se lo llamaría riesgo de que alguien así sea electo por el Congreso, ¿verdad? No, totalmente. No parece que esté, no parece tenerlas todas consigo allí tampoco, pero sí llamar la atención de que estamos ante alguien que objetivamente, ahí sí objetivamente Sí, creo no, que podemos decir que no es el mejor candidato, ¿verdad? Y que las pruebas de descargo que ha presentado, pues recordemos que él fue destituido como decano de la Facultad de Derecho de la Da Vinci, posterior a una publicación donde, pues precisamente del ya difunto periódico, donde por la periodista Cindy Espina, donde presenta las actas. De hecho, en la nota de prensa van las actas ante el Tribunal Supremo Electoral, donde iban las actas que firmó él para el tema de la certificación del que doctorado. tienen cambiadas las Exactamente, y que, ojo, no tenían, digamos, en ese entonces los créditos necesarios para obtener el grado de O sea, para doctores que lo en entienda derecho. bien la gente, llegan estos dos candidatos, le hablan a este y le dicen, mira, no llego, no me voy a... Pero ayúdame, hombre, échame un cable, pero ahí te lo cobro después y tal. Ujú. Y entonces llega este y dice, tranquilo, y hace un Aquí está acta tu con acta, unas ¿sí? fechas Ujú. falsas y dice, igual lo voy a probar, ¿va? O sea, ¿quién va a Ujú. estar mirando esas cosas? Pero eventualmente alguien miró y esa es la denuncia, es una falsificación Sí, clarísima no. de documentos. Tienen al pobre Masaya ahí en la cárcel y este tipo está presentándose para ser Presenta- superintendente, ¿verdad? Y que volviendo al tema del directorio. fuerte y firme, la propia Universidad Vinci ha presentado denuncias penales contra Sí. Juan Carlos Rodil Quintana y pues a la fecha el Ministerio Público parece que medio trataron de reactivar el tema ahorita cuando se trataron de bajar a los magistrados y que de hecho creo que al propio Rodil lo citaron al Ministerio Público a dar declaración, pero digamos que más allá de eso, no el caso en sí de él ante su rol como comisionado de la Comisión de Postulación para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues no ha avanzado. Y también fue parte de la Comisión de Postulación, ahí como comisionado, representando a la Facultad de Derecho de la Da Vinci, que pues le pasó esa nómina en 2018 al expresidente Morales para elegir a Consuelo Porras como fiscal general y jefe del Ministerio Público. Ujú. Bueno, aunque esa nómina de 6 estaba bastante bien, hay que decirlo. O sea, ahí estaba el Juan Galvez, Sí, sí. estaba Verónica Ponce, si no estoy mal, estaba Pati Gámez, la que hoy es presidenta Del del CAN, que estaba ahí también. O sea, Jimmy Morales hubiese tenido como para elegir a alguien bueno. Qué casualidad que eligió a la única que era así, pro corrupción, digamos, de la lista. Y que otra pequeña nota al pie de página para la audiencia también, la diferencia con este proceso de elección del directorio, como ya lo habían explicado ustedes dos, es que es muchísimo más técnico. Entonces se evita mucho y digamos de alguna manera lo blinda de toda esta parte política de las comisiones de postulación. sí. Porque al final, que es la famosa discusión que tenemos tanto para comisiones de postulación como para elecciones generales, que es la de honorabilidad, honradez y cómo se mide, ¿verdad? Entonces, aquí los criterios técnicos tenés, por ejemplo, a la hora de presentar Vida, Obra y Milagros, en los 3 entes nominadores, bueno, tiene el título, no tiene el título y por eso, digamos, en el caso del Congreso tienen que presentar una certificación jurada donde pues prácticamente dan fe y constancia de que pues precisamente tiene los títulos que dice tener o es la persona que dice ser. Entonces, digamos, no cae esa parte discrecional que queda lamentablemente abierta en los procesos de comisiones de postulación. Y que aquí los estás obligando que al menos estudien, pues, porque o sea, no van a caer solo por cumplir con un montón de requisitos. Sí, no le van a preguntar. Sí da puntos, o sea, dentro de las tablas sí da muchos puntos el hecho de que... Experiencia. La experiencia laboral, también se medía mucho el tema de si tenían un título de economía y derecho, eso les daba bastante punto, bastante peso. De hecho, creo que él tiene ambos. Pero si tenías otro como organización industrial, también te lo consideraba con otros puntajes, pero sí tenés que tener esa muestra.
fuerza. Pero lo que estás diciendo acá es, y lo voy a decir así, si quieres ser alguien que quiera tener acceso al poder por medio de la superintendencia, al menos tenés que estudiar un montón, porque no es un tema sencillo. Claro. La verdad es que no es un tema sencillo. Y él es, o sea, concretamente Rodil es académicamente... no, es que ves el perfil de... Es una persona... Sí, tiene una cantidad de títulos. Yo le di clase. Sí, yo creo que nosotros, cuando yo era director de la escuela, director académico de la Escuela de Gobierno, creo que sacó un diplomado con nosotros, pero vamos, venía con un CV de 28 doctorados, 30 de licenciatura. Un exceso, por otra parte. Sí, Llega un momento, ya. Hay un momento que dices, ya con un doctorado ya te vale, ya 2, 3, 4, 5 maestros. Déjenlo, paren ya. Es abogado economista, creo que tiene 2, 3 maestrías y un doctorado. O sea, ves digamos, lo ves en papel y es un perfil impresionante. Va, eso con respecto a este que nos llama la atención por lo malo y lo malvado. Pero del resto, ¿qué les llama? O sea, claramente llama la atención un nombre que es Bauer. Sí. Porque está número 1 en 2 procesos, número 2 en el otro. O sea, y es la único de los que yo he visto en los perfiles que tiene una formación específica en competencia. Tiene una maestría en competencia por NYU. En Estados Unidos. Sí. Digamos, en una universidad prestigiosa, es el único que tiene explícitamente una maestría en competencia. Sí. ¿Qué tantas posibilidades le ven ahí? Pues el punteo lo coloca bastante alto y, como te digo, sí se nota. O sea, que es una persona que tiene el conocimiento, tiene la formación. Y yo siempre lo digo así de esa manera, no es lo mismo formarse en competencia en América Latina que en Estados Unidos. En Estados Unidos son procesos un poco más grandes, ves casos de empresas muchísimo más grandes, temas bastante delicados. Y no estoy diciendo que sea mejor que Latinoamérica, ¿no? Pero son procesos muy diferentes y la formación principalmente en Estados Unidos es muy numérica, bastante numérica. Creo que eso podría ser algo que aporte bastante al órgano colegiado. Si en algún caso decidieran escogerlo a él, pues no estoy diciendo que lo escojan a él, pero si tiene esa formación, lo veo con muchos chances por los punteos tan altos que tienen los dos procesos que hacen falta. Era otro que estaba quejando Barreda de que tiene conflicto de interés porque sí, eso sí, lo vi que trabajó en la Cámara de Comercio. Sí, trabajó, pero digamos que no, ya tiene tiempo de que no está ahí. Sí, yo sabía que no. Ajá, digamos, el artículo que cita el diputado parece que no aplica en este caso. El problema con el conflicto de interés en general es que son difíciles de juzgar y de medir, sí. ¿Verdad? Como tiene un primo que... Yo tengo primos con sí, exacto. Digamos, o sea, sí. Estudió en el colegio con cabal, el... No, hay que indagar. Puede serlo y puede no serlo. Puede que no. Puede ser un conflicto de interés manejable, puede ser un conflicto de interés... Y en realidad se va a ver también en el comportamiento de esta gente, si ya en la parte más de aplicación, pero en principio yo no sé si eso lo descarta de una vez, siendo un fulano que tiene... Sí, por mucho es el que tiene la formación más explícita en materia de competencia. De hecho, es el perfil mejor calificado por parte de Junta Monetaria. En la página de la Junta Monetaria ustedes pueden... No es que nosotros tengamos información privilegiada. No, ahí está todo público. Así en grande, no. Sino que en Junta Monetaria, Guatemala Visible también tiene los datos publicados en sus redes sociales. Pero en Junta Monetaria, pues precisamente Bauer, en los 3 entes nominadores, que recuerden, solo él y Rodil fueron los que presentaron su postulación para los 3 y Bauer Herbrugger es el que está mejor calificado en los 3. O sea, es el que aparentemente tiene la mejor formación. No la mejor, digamos, pero digamos es el más formado en materia de competencia. Sí. Y ahí sí que ya viendo las pruebas estandarizadas, ahí los resultados hablan por sí mismos. Creo que curiosamente, ¿verdad? Le afecta en este caso los apellidos. No suena como muy de antimonopólico, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Verdad? Lo mismo es Skinner Klee, ¿no? O sea, es como suenan a canchitos. Bueno, depende de qué apellido tomes, porque el Bauer también lo pueden... Sí, tienes razón. O sea, y Herbrugger, pues tiene su prestigio en el TSE y demás. Sí, claro. Pero mi punto es como que... Lo digo porque a mí explícitamente me contaron que en el Congreso andan diciendo que muy canche, muy ese es del amarro y tal, ¿verdad? Entonces como que que el Congreso no está avanzando, pues habrá que ver. Sí, claro. Pero le está pesando entre ciertos diputados el apellido. Y sí, como Skinner Klee, Bauer, como que suena, no, ya están estos otra vez conquistando la entidad de competencia, pero no sé si es así. O
sea, sinceramente no... Que al final es un ente colegiado. Sí, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que tomar decisiones entre ellos y eres parte de... Yo también tengo formación en competencia y parte de lo que se hablaba en la universidad y cuando les presenté el proceso de cómo está Guatemala, veían que fuera un ente colegiado, lo veían como uno de los aspectos fundamentales para eso. Y sí lo decían, y lo digo acá explícitamente, sí se van a tratar en sacar resoluciones precisamente por ser un órgano colegiado, porque tiene que tomar una decisión que sea bastante sustentable, pero que lo mismo que me decía la gente, pues la formación es en Chile, eso le da cierta certeza al proceso, que en un inicio no lo van a entender precisamente por lo mismo, por lo difícil y lo complejo que es, pero ya una decisión de un órgano colegiado difícilmente la van a poder mover, difícilmente la van a poder votar y va a ser una sentencia que puede mantenerse firme. O, bueno, dependiendo también, ¿verdad?, de otros aspectos que ya no tienen que ver con esto directamente, pero sí va a ser muy difícil que la puedan votar. Van a tener muchas herramientas para poder defender ese tipo de sanción que llega a ser un órgano colegiado. ¿Presidente tiene la posibilidad de elegir a este Bauer? ¿A quién más podría elegir el presidente? El presidente dentro de su nómina... sí. Teniendo, presidente, descartando a Rodil, ¿eh? O sea, quitémoslo fuera. Entonces... Bueno, el presidente, dentro de los aspirantes que quedaron en la nómina final para presidente del Consejo de Ministros, recuerden que no solo es el presidente, sino que es con todo el gabinete. Aparentemente esta administración ha estado reuniéndose una vez al mes, el Consejo de Ministros, se juntan, a menos que haya alguna cuestión muy... Por ejemplo, lo de Izabal ameritaría una reunión de gabinete, pero digamos que se reúnen y hablan sobre varios temas, tienen su agenda ya delimitada. Recordemos que tiene el plazo para el día lunes, entonces yo me imagino que ese día se van a tener que estar reuniéndose el día de mañana, el lunes mismo, tener gabinete para poder hacer la elección de... Si no es que lo anuncien de una vez en la ronda el lunes, ¿no? Es probable, puede ser, o puede que tengan una reunión de gabinete el fin de semana sí, y no se decidan sabe. que exactamente ahí ya son los vaivenes del Ejecutivo y que pues sería un excelente anuncio que lo hicieran en la ronda. Ahí un saludo al señor secretario. Pero tenemos también a Javier Enrique Bauer-Gerbruder, ya lo habíamos platicado. Está José Ramiro Martínez Villatoro, también como otro de los potenciales en presidente en Consejo de Ministros. Byron Enrique Ochoa Paredes, Luis Guillermo Velázquez Pérez, Edgar Rolando Jacques Teso y pues, Juan Carlos Rodil Quintana, ¿verdad? Sí. Que es disclaimer ya. Entonces, de ahí nos quedan otros 3 nombres. Está Luis Guillermo, ya no le podemos llamar Piches, que es como se llama en Twitter, porque ya podría ser potencialmente don director, ¿verdad? Señor director. Señor director, no le vamos a estar llamando señor director Piches, sino Guillermo. Ese sería como el perfil más afín a Semilla, digamos. Es alguien del partido. Te digo que sí. Es alguien sí, digamos que es de alguien política, que en los orígenes del partido, movimiento, que ahora es Semilla, Raíces, digamos, la amalgama de divisiones que han ido saliendo ahí, pero que originalmente él era bastante vocal en redes sociales hace más o menos 10 años, un poco menos, en redes sociales. Parece que estuvo involucrado en los inicios del partido, pero creo que hay un parteaguas cuando él se va a estudiar también su maestría a Brasil, porque recordemos que... Bueno, pero participó en la elección, era parte del equipo de comunicación de Nino Matute. Sí, era parte del equipo de Nino, pero no era, digamos, que no fue un candidato como tal, y tampoco hay registros dentro del Tribunal Supremo Electoral que haya sido un financista, que es lo que le estaban achacando a Edgar Guzmán, también, ¿verdad? Edgar Guzmán dio 5,000 pesos a Semilla. Sí, 5,000 quetzales y que entonces por eso... No, y sabemos que ha trabajado ciertas cosas de campaña de la metropolitana, Edgar Guzmán. Entonces también, digamos, habría cierta afinidad que, una vez más, han pasado el corte y luego ya la decisión tiene un componente político, ¿verdad? Exactamente, sí, que al final, aunque tal vez no le guste a algunos actores tomar decisiones. También fue electo en Junta Monetaria, pues no es como que tenga un control el gobierno central ahí. Se tiene que poner de acuerdo con alguien ahí, ¿verdad? Creo que tuvo 5 votos. Sí. No. Si tuviese que apostar, diría que los 2 del sector privado son los que dijeron que no, pero no sabemos, el resto se puso de acuerdo. Sí, o sea, no es que haya, y para la audiencia no hay una colusión de poderes. De hecho, si nos vamos a Congreso de la República, el Congreso lo tenía agendado para el día martes por falta de quórum, porque parece que hay diputados que esperaría yo que estén haciendo labor distrital. Están de vacaciones, no, pero... hay que decirlo tal cual, están de vacas.
Está ya en modo vacas. Posiblemente atendiendo temas urgentes personales. Entonces no entró en la sesión del día martes. Recordemos que ahorita el Congreso de la República está en el periodo extraordinario. Entonces sí hemos visto que le han bajado un poco a la asistencia al Pleno. El día de hoy, en lo que grabamos del programa, hubo una sesión en el Congreso de la República. Está en el punto 8, llegaron hasta el punto 6. No pasó de ahí. Entonces se rompió el quórum, tomaron asistencia y... No van a cumplir con las fechas, por cierto. Es probable que no. No, probable, seguro. Sí, no, sí. O sea, ya Sí, sabemos porque que tenía que estar el 23, no va a estar. Lo máximo es que va a estar, en el mejor escenario, el martes, que es cuando va a haber sesión y que ojalá elijan ahí y se atrasarían solo un día. Pero bueno, con el Congreso, como les sirve ponerlo en agenda y ahí dejarlo, a ver si no se atrasa eso. Ojalá que ahí tomen la decisión. Lo que sí parece casi seguro es que va a elegir el presidente antes, ¿verdad? Que el presidente sí elija, porque ese tiene muchas más posibilidades de hacerlo, a tiempo, que elija el lunes, o sea, estaría on point con el plazo. Pero está bien, pues. Estaría on point. El tema sería, lo eliges ahí, tienes ya seguramente 2 representantes, o sea, si hubiese que apostar, bueno, no sé si esto es para apostar, pero vamos, yo diría que tendría cierta lógica que fuese Bauer y Luis Guillermo, digamos. Y luego eso lo que te hace también es restringirte bastante la nómina lo que puedes del Congreso, hacer en el otro, porque implicaría que descartarías a uno. Si el otro, digamos, no va muy bien, que es lo que hemos dicho de Rodil, ojalá que el Congreso no se deje... Ahí tendrían que elegir 2 de 3, básicamente, ¿no? Si tenemos ese escenario, ¿esos 3 quiénes serían? Digamos, si Bauer fuese electo este fin de semana o el lunes por el presidente en Consejo de Ministros, pues les quedaría al Congreso de la República José Alberto Santiago Chensam, estaría Juan Carlos Rodil. Es, por cierto, el que está pesando más. En las conversaciones se dice que él puede tener... Que tiene bastante apertura y que está bastante bien visto, al parecer, por varias bancadas. Por UNE, por vos. También en las tablas también le daba mucho la experiencia en el sector privado, la carrera, la formación. Sí, no, y que es un tecnócrata, parece, de la Contraloría General de Cuentas, al final. Él también tiene dos carreras. Está apoyado por Boder, ¿verdad? También le pesa políticamente, porque el Contralor pesa políticamente, ¿verdad? Sí, no, está pues nuevamente Rodil, está Jorge Mario González Paz, Edgar Rolando Jacques Teso y José Ramiro Martínez Villator. O sea, sí, el presidente, caemos en los escenarios, aquí podemos sacar, así que el Milico Ortega es el que suele usar audiovisuales, pero en el caso de que usásemos audiovisuales, digamos, al Congreso de los 6 de la nómina que presentó la Comisión de Economía y Comercio, al Congreso, al Pleno del Congreso de la República, le quedan solo 5 de 6 candidatos elegibles dentro de su nómina. Y como digo, si uno es descartable... Entonces quedarían, digamos que si el Congreso tuviese actuase bajo los principios de transparencia, 2 de 4. En términos generales, ¿están contentos con el proceso? Como observadores y como gente que sí le ha prestado atención a los perfiles, etcétera. ¿O faltó algo? ¿Faltaron otros candidatos? Creería que sí faltó mucho. Sé que hay gente que tiene muy buena formación, que ha investigado temas de competencia, que se ha formado, que ha participado internacionalmente. Nos hubiera encantado que mucha gente así participara, sin embargo, creo que al ser el primer proceso existía cierto temor, ¿verdad? En temas de certeza. Pero en general, si me preguntas por el proceso, claro que hay puntos de mejora. Si me lo dices a mí, no necesariamente tienes que valorar a alguien que haya trabajado en el sector público, porque eso también te descarta una gran cantidad de gente. No fue mucho punteo, al final de cuentas el que le puso el Congreso fue 10 y 5, no es tan significativo, pero sí, digamos, le podría restar a alguien que pueda tener muy buenos conocimientos, ¿no? Que de hecho fue un punto un poco polémico a la hora de que se estaba definiendo la tabla de gradación del Congreso de la República, porque pues está ICE, que es, digamos, como el arma, el brazo de competencia del sector tradicional. Y pues ellos precisamente hacían ese punto, ¿verdad? No, que mire. Entonces el Congreso, digamos. ICE lo llamas. Como ICE, porque es ICE, el ICE, como que fuera ICE de Estados Unidos, ¿no? Por eso digo, la connotación de ICE de Estados Unidos es otra. Entonces, al final, el Congreso de la República, precisamente por eso termina metiendo un tema de conocimiento en inglés para darle 5 puntos, digamos. Eso de inglés, yo no lo entendí mucho, pero bueno.
Seguramente por los acercamientos que va a tener que hacer el directorio y el tienen que hacer, superintendente. está bien, a es nivel hablable en internacional. inglés, acercamientos. pero- O sea, No, y uno desearía que Sí, tuviesen... como deseable es, pero de ahí a que sea un rubro específico de, no sé. Sí, no. Yo sí creería que en los siguientes procesos habría que hacer una revisión bastante qué es la puntuación a lo que le están dando. Y eso sí, tenemos que ser conscientes de que las leyes de competencia, no solo aquí, sino que alrededor del mundo, son las que ellas mismas van viendo cómo ir mejorando sus condiciones. Entonces, otra cosa que me hubiera encantado es que se pusieran de acuerdo los 3 entes nominadores para escoger a la misma universidad. Creo que eso hubiera ayudado un montón Sí, en claro. temas de mejora, en temas de... No estoy diciendo que no haya habido transparencia, pero hubiera sido mejor un examen estandarizado para todos, parejo. De repente hubiéramos tenido resultados antes. La comunicación institucional. Mejoras en algunas comunicaciones institucionales. Lo que pasa es que el tema es bastante complejo hasta cierto punto y sabemos pues perfectamente que no es una... Para empezar, Guatemala está empezando a dar sus primeros pasos en el tema de competencia. Es difícil entenderlo. Por eso existe tanta desinformación también. Mucha es muy ridícula, debo decirlo. O sea, la desinformación es ridícula en este sentido. Es hasta tonta. Pero el dar a conocer este tema hubiera sido un poco más interesante. No estoy diciendo que no se diera a conocer, pero mejor en eso. Pero me hubiera encantado que los 3 entes se pusieran de acuerdo. Sin embargo, ahora sabemos que solamente este proceso era el que iba a ser así, porque es el primer directorio. Sí. Ya sabemos que el siguiente es en 2 años. La Junta Monetaria vuelve a escoger. Hay chance de reelección para estas 2 personas. Después iría el Ejecutivo en 4 años y después el Congreso en 6. Entonces ahí vamos a ver un proceso al que se le va a poner más atención porque va a estar siendo solo un mente uno y que seguramente van a aprender. ¿no? Eso es Que rescatable. es esta misma Junta Monetaria, ¿verdad? La que vuelve. No, ¿Son creo dos? que... Por tiempos ya Creo que es por la- tiempos ya sería otro ya es- presidente sí. del banco. Sería otro presidente elegido por este Presidente, sí. O sea, que sería incluso más Sí, digamos, semillera la Junta Todavía Monetaria. sería en esta administración. pero sí sería en 2027, sería Sí. Sí, 27. Sería Sí, en 2027. Sería un presidente y Y ese sí vicepresidente. ya sería electo para 6 años. Sí, ahí ya sería electo para 6 años. Para que ya sea escalonado. Sí, o sea, sí. y la idea de eso es que cada 2 años estemos eligiendo a un tercio de esto. Que también esas. No, Sí, también esos eso le da mecanismos cierta- rotativos creo que son positivos. A diferencia de los procesos de comisiones de postulación y de los relevos en Corte Suprema, en Corte de Constitucionalidad. Que sean Tribunal todos a la Supremo, vez. que y todos son. Sí, no, hay un barrido ridículo. total. Este proceso es inédito porque precisamente contempla, digamos, que se esté escalonando y que haya un conocimiento que va quedando. Hay, digamos, una construcción, una visión más institucional a ese borrón y cuenta nueva que le podemos reprochar a los Que sería, constituyentes. y para hacerle el escenario, es en 2 años tienes elección de Junta Monetaria otra vez. Luego tienes otros 2 años. En 2 años sería el Mineco. El Mineco. O Ajá, sea, el presidente. Mineco, ajá. El presidente haciendo el Mineco el proceso. Es decir, que sería el siguiente presidente o presidenta el que elige. Y luego, 2 años después, El Congreso. tendrías otra vez el Congreso, ¿verdad? Entonces ahí empiezas a ver cómo distintos poderes renuevan un tercio. Y hay renovación, pero no hay así una renovación completa, digamos, sino que hay institucionalidad que se mantiene y eso es lo positivo. Permite esa continuidad institucional. Sí. O sea, al menos van a haber 2 que van a continuar con el trabajo que han de haber planteado los y otros permite que los nuevos que ingresen tengan, digamos, Ya puedan directrices, empaparse pues, en el y- tema. ajá, y exactamente, directrices de lo que y van puedan a ir ir avanzando. entrando en la dinámica institucional, porque digamos que puede que tengan la formación y el conocimiento, pero la parte institucional y ese qué hacer del día a día de un directorio, seguramente esa experiencia instalada va a ser muy valiosa. Y yo creo que haría otra recomendación muy importante, y aquí sí, también para la audiencia y sobre todo para los entes nominadores, es la estandarización en la puntuación de la prueba Sí, eso estaría estandarizada. bien, sí, yo eso creo estaría que bien. el ejercicio del Congreso de darle un 50% es sumamente valioso y esperamos y instamos a que el Congreso siga en esa línea y los demás entes nominadores pues que pasen de un 30% Al y de 40 suban a a un 50. 50%. Creo que es lo más técnico. Y ahí es donde cuanto más peso le pongas a eso, más sabe la gente que se presenta que lo que importa es el examen y después, digamos, otras cositas, pero el examen es lo que te dice si eres competitivo o no lo eres. Y ahí qué maravilla sería que tuviésemos una elección ya institucionalizada donde cada vez ponen exámenes más difíciles porque la Eso gente estaría re bien. está cada vez mejor preparada y hay una, digamos, una comunidad de conocimiento de esto y que al final el que pasa
es porque en una universidad internacional de prestigio ha sacado 95, el siguiente sacó 93, el siguiente sacó 92. Imagínense tener esa clase de competencia hablando de eso, ¿verdad? ¿No? Y que la Universidad Internacional de Prestigio no se va a prestar a entregarte bajo de agua. Mira, aquí está el temario, prepárate, ¿no? O sea, es que eso es lo que blinda el proceso y lo hace más técnico. Sí. Que eso viene de la experiencia mexicana. Y tuviste aquí un experto mexicano que nosotros trajimos, Alejandro Falla, que él decía que ahí se quedaban ya por cuestión de puntitos, que él quedó como 95 y el otro 94.5, y entonces ahí ya tenían que batallar de una forma más grande, y lo que hace genuinamente es subirle el nivel a la institución. Y una institución como esta lo que necesita es nivel, prestigio, que los permita a los miembros del directorio tomar esas decisiones con fuerza, que es algo muy importante, y decir, bueno, mi trabajo es el que vale y yo no me voy a estar dejando presionar por nada. Que por cierto digamos, es fundamental tenerlo, porque todo lo que sean estos mecanismos chuscos, horribles, donde pasa gente espantosa que no sabe no sabe ni juntar 3 letras sin cometer una falta de ortografía, acaban siendo o favoreciendo instituciones débiles y normalmente corruptas. Y claro, luego desde fuera, ay, qué malo es el Estado, que no... Y se va a tener que lidiar con temas muy complejos, y los carteles y los que hacen prácticas anticompetitivas y todo eso van a tener gente de mucho nivel pagada, luchando contra, digamos, en la contraparte de estas cosas, y necesitamos que esa otra parte sea una parte sólida, que sea una parte fuerte. Si no, tenemos una vez más una y otra vez estos diseños institucionales donde lo que está fuera del Estado es mejor que lo que está dentro, y siempre se ve como de menos, y entonces se favorece a lo que se ve de más, que es esta parte que está fuera. Y que termina es al revés, tenemos que construir instituciones fuertes. Y que bueno, y ahí yo sí felicito al CNE, que como una organización de empresarios quiere institucionalidad fuerte del lado público, ¿verdad? Y quiere mecanismos de este tipo que creo que al final son satisfactorios. Y que es que al final de cuentas una institución de competencia fuerte, independiente, nos va a beneficiar a todas y todos. O sea, realmente lo que hace es mejorar las condiciones de negocio, lo que hace es tener todos en las mismas condiciones. Ahí se aplica el de echarle ganas para avanzar, porque no vas a tener ninguna traba de que tengo que pedirle permiso a este, tengo que pedir esto, tengo que negociar con esto, sino que simplemente tu mismo producto, tu misma innovación, tu mismo servicio se va a ir diferenciando. Eso es lo que procura realmente. O sea, y que no es eso que suelen mencionar de que no, que van a perseguir empresarios y van a atacar a la economía, ¿no? Y es un absurdo, pues es un sinsentido total. O sea, a algunos sí le va a salir trasquilado, pero porque está haciendo cosas que son ilegales. Ya con la ley ya son ilegales. Sí, pero el tema es que estén basadas técnicamente, que tengan solidez como para que no sean arbitrarias, ¿verdad? Que cumplan con estándares internacionales. Muchísimas gracias, estimados, por haber estado aquí. Gracias por haber explicado este proceso que, como saben, en Tangente nos ha interesado mucho y le hemos dado seguimiento, vamos a seguir dándole seguimiento, y creo que es un primer paso interesante para que tengamos una institución de competencia que pueda ser incluso mejorable y mejorada en los próximos años, pero que cumpla con todos estos procesos, y pase lo que pase, y eso es lo bueno, creo yo, la gente que ven ahí, los 6 que ven ahí, con la excepción de este fulanute que hemos hablado, son gente que pasa un examen estricto difícil, muy difícil. Y que está ahí porque sabe algo, versus pues otros procesos que son completamente politizados. Yo sí creo que de la lista, estamos hablando de decenas de personas, ¿verdad? Y en la lista, cuando se hace se ven determinados perfiles, si veía a esa gente que clarísimamente tenía muchas conexiones políticas, pero ya a la hora de sentarse y que te juzgue el tipo de la Católica de Chile, no había forma. No había forma de que pasase. Bueno, muchísimas gracias, lo dicho. Como siempre aquí invitados, y ustedes denle a notificaciones, a suscribir a Tangente GT en plataformas, redes sociales, y nos vemos en la siguiente.